conmemoramos exactamente 30 años de uno de los sucesos más debatidos en el ámbito de los fenómenos aéreos no identificados, el incidente de Varginha. Este caso, que ha generado ríos de tinta y horas de documentales, sigue despertando la misma fascinación que en aquel verano de 1996. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video e interactúa con nosotros en los comentarios, mencionando qué dato de esta historia te parece el más intrigante de todos. Es fundamental comenzar este análisis con rigor científico, separando los testimonios de las pruebas físicas, especialmente en un momento donde la exploración espacial real está alcanzando hitos sin precedentes, como el próximo lanzamiento de la misión Artemis II, programado para este 6 de febrero, que llevará a la humanidad nuevamente a la órbita lunar tras décadas de ausencia desde la era Apolo. Para comprender la magnitud del caso Varginha, debemos retroceder a mediados de enero de 1996. Aunque el clímax ocurrió el día 20, la historia realmente comienza una semana antes, en un contexto de intensa actividad astronómica y avistamientos en el sur de Minas Gerais. El 13 de enero, un conductor llamado Carlos de Souza reportó haber visto un objeto oblongo, similar a un cigarro o un dirigible, que parecía tener dificultades técnicas mientras sobrevolaba la carretera Fernão Dias. Según su relato detallado, la estructura presentaba una fisura lateral por donde emanaba un vapor blanquecino, similar al desgasificado de un criostato de helio o un fallo en un sistema de propulsión convencional, antes de precipitarse hacia una zona rural. Al intentar acercarse al lugar del supuesto impacto, Souza afirmó haber sido interceptado por fuerzas militares que ya custodiaban el área con un despliegue inusualmente rápido. Aquí entra uno de los elementos más curiosos de la narrativa ufológica: la descripción de materiales con memoria de forma. Souza describió haber tomado un fragmento metálico extremadamente ligero que, al ser doblado o arrugado, regresaba instantáneamente a su posición original sin dejar marcas de fatiga. Esta característica es fascinante para la ciencia actual, pues aunque en 1996 las aleaciones de nitinol, níquel-titanio, ya existían en laboratorios avanzados y aplicaciones médicas, un material con esa resiliencia elástica y ligereza no era algo común de encontrar en un campo brasileño, lo que alimenta la teoría de tecnología exótica o, alternativamente, la influencia cultural de los testimonios. Del famoso caso Roswell de 1947. Aquel 20 de enero, la calma de Varginha se rompió definitivamente bajo una atmósfera de tensión que involucró a bomberos, policías militares y el ejército. Los esposos Oralina y Eurico de Freitas relataron haber visto una nave silenciosa sobrevolando su propiedad de madrugada, describiendo un objeto que no producía vibración sonora y que parecía estar realizando un vuelo de reconocimiento a baja altura. Horas después, en el barrio de Jardim Andere, el testimonio de 3 jóvenes, Lilian, Valkyria y Katia, se convirtió en el epicentro del fenómeno. Afirmaron haber visto a una criatura agazapada cerca de un muro de ladrillos. Su descripción técnica fue precisa: un ser de aproximadamente 1,5 metros de altura, piel de color marrón chocolate con un aspecto aceitoso o húmedo, grandes ojos rojos venosos sin pupilas visibles y 3 protuberancias óseas alineadas en la parte superior de la cabeza. Desde una perspectiva de la exobiología hipotética, estas protuberancias podrían interpretarse como órganos sensoriales especializados para percibir frecuencias electromagnéticas o presiones atmosféricas diferentes a las de la Tierra. Sin embargo, el rigor científico nos obliga a considerar factores psicológicos. En aquel entonces, el clima mediático en Brasil estaba saturado de historias sobre el chupacabras, lo que pudo generar un efecto de contagio histérico o pareidolia social. Se ha planteado que las niñas pudieron haber visto a Mudinho, un residente local con condiciones físicas específicas, pero la firmeza de sus testimonios tras 30 años
sigue siendo un desafío para los investigadores conductuales. La narrativa se vuelve aún más oscura al analizar la supuesta cadena de custodia militar que involucró a la ESA, la Escuela de Sargentos de las Armas. Investigaciones independientes de ufólogos como Vittorio Paccaccini sugieren que el despliegue no fue un ejercicio rutinario. Se dice que varias criaturas fueron capturadas y llevadas al hospital regional y posteriormente al Hospital Humanitas, que contaba con equipos de aislamiento más avanzados. Es aquí donde surge la leyenda de La Cinta, una supuesta grabación de video de alta resolución que mostraría a los médicos realizando una necropsia o tratamiento a un ser biológico no identificado. Recientemente, el doctor Italo Venturelli, un neurocirujano de prestigio, rompió su silencio aportando un relato que ha revitalizado el caso. Venturelli describió una interacción silenciosa con una criatura que parecía poseer una conciencia profunda, comunicando un estado de sufrimiento y desorientación a través de su mirada. Este componente antropomórfico es común en los encuentros cercanos, pero científicamente es difícil de validar sin datos biométricos. A esto se suma el caso del oficial Marco Eli Cerese, cuya muerte sigue siendo un punto de fricción factual. Cerese, un joven policía de 23 años con salud impecable, falleció días después de haber manipulado supuestamente a una de las criaturas. El informe oficial citó una infección bacteriana masiva, pero la velocidad del colapso de su sistema inmunológico ha llevado a teóricos a proponer la exposición a patógenos extraterrestres para los cuales el ser humano no tiene defensas, un concepto conocido en astrobiología como contaminación retrógrada, el mismo riesgo que la NASA mitiga con protocolos extremos al traer muestras de Marte. Es fundamental contrastar estos relatos con la realidad científica de la exploración espacial actual para no perder el norte del conocimiento verificable. Mientras en Varginha nos movemos en el terreno de la memoria y el testimonio, el rover Perseverance de la NASA en el cráter Jezero está utilizando espectroscopía Raman y fluorescencia de rayos X para analizar biofirmas potenciales en depósitos de carbonatos. Sin embargo, la ciencia oficial mantiene una cautela máxima. El descubrimiento de microfósiles o moléculas orgánicas complejas no se traduce automáticamente en vida. Procesos geológicos abióticos, como la serpentinización, pueden imitar estructuras biológicas a nivel microscópico. Del mismo modo, el estudio de exoplanetas como K2-18b a través del telescopio James Webb ha revelado moléculas de carbono y trazas de sulfuro de dimetilo, DMS. En nuestro planeta, el DMS es una firma casi exclusiva de la vida oceánica, pero en la inmensidad de un mundo con una atmósfera de hidrógeno podrían existir rutas químicas que aún no comprendemos. La ciencia exige una prueba que no deje lugar a dudas: el estándar de oro, algo que el caso Varginha, tras 30 años, aún no ha podido proporcionar bajo revisión por pares. Desde el punto de vista de la física orbital, muchas luces reportadas durante la Semana de Varginha guardan similitudes con la reentrada de basura espacial. En 2025, un fragmento de un cohete Falcon 9 de SpaceX generó un espectáculo visual en Minas Gerais que muchos confundieron con naves alienígenas. Cuando un objeto entra en la atmósfera a más de 27,000 km por hora, la compresión del aire genera un plasma incandescente que puede cambiar de color y fragmentarse, creando la ilusión de múltiples naves maniobrando. No obstante, los defensores del caso Varginha argumentan que los radares de la Fuerza Aérea Brasileña y la vigilancia del CINDACTA registraron objetos con trayectorias no balísticas, lo que implicaría propulsión activa. Si estos datos existen, permanecen clasificados bajo la Ley de Acceso a la Información, lo que alimenta la teoría de un encubrimiento coordinado con agencias internacionales.
citando el aterrizaje sospechoso de aviones de la Fuerza Aérea de E.U.U. en Viracopos durante esos días. Al reflexionar sobre estos 30 años, vemos que el incidente de Varginha ha evolucionado de un simple avistamiento a un fenómeno sociológico y cultural profundo. Ha posicionado a Brasil en el centro de la ufología mundial, compartiendo podio con la Operación Prato de 1977, donde el capitán Uyran-G. Hollanda lideró la primera investigación militar oficial sobre ovnis que atacaban a civiles con haces de luz, o la Noche Oficial de los OVNIs en 1986, cuando el propio ministro de Aeronáutica reconoció la presencia de 21 objetos sólidos detectados por radar. Aunque investigadores históricos como Ubirahara Rodríguez han adoptado una postura escéptica tras analizar las inconsistencias en los tiempos de los testimonios, el misterio persiste porque toca una fibra fundamental: nuestra soledad en el cosmos. La búsqueda de vida inteligente hoy se apoya en la ciencia de vanguardia, desde el proyecto Breakthrough Listen, que rastrea tecnofirmas, hasta el estudio de la escala de Kardashev, que clasifica civilizaciones por su consumo energético. Un encuentro real no sería solo un evento astronómico, sino un choque de paradigmas que alteraría la economía, la religión y la estructura misma de nuestra sociedad. Varginha cumple 3 décadas recordándonos que el universo es vasto y que nuestras herramientas para entenderlo, tanto la ufología como la astronomía profesional, deben trabajar con honestidad y rigor. Mientras esperamos que la misión Artemis II nos devuelva la perspectiva de la Tierra desde el espacio profundo, seguimos analizando cada rincón de nuestra propia historia en busca de la verdad. ¿Fue un accidente extraterrestre? ¿Una operación militar secreta o un mito nacido de la sugestión colectiva? Quizás la respuesta no esté en el suelo de Minas Gerais, sino en la perseverancia de nuestra curiosidad. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video para que sigamos explorando juntos los límites de lo conocido. Gracias por vernos y hasta el próximo video.